Ahora pues vamos a dar paso pues a la mesa redonda que va a liderar José Luis Criado, precisamente de varios componentes del LATAM Mobility Lab. Entonces tú sigues con nosotros, ¿no, Ricardo, para participar en la mesa? Sí, claro. Perfecto. Claro. Bueno, pues voy a introducir a José Luis. ¿Nos escuchas? ¿Ya estás? Sí, muy bien, gracias. Vale, gracias por estar con nosotros de nuevo, José Luis. Para los que ayer no pudisteis participar o no coincidisteis en la ponencia muy interesante que nos presentó José Luis, y que ahora podéis ver grabada en vídeo en la plataforma del Congreso. Él es fundador de Mobility Consultants y también, junto con Ricardo, director del IE LATAM Mobility Lab, que es este think tank que nos ha estado explicando Ricardo, de ámbito de toda Latinoamérica, ¿no? Él es coautor del libro blanco del renting y también ha recibido los premios de International Fleet Hall of Fame en 2016 y cuadro de honor de las flotas que otorga ECFA en 2019. Entonces, la ponencia que nos va, bueno, la mesa redonda que nos va a moderar José Luis tiene como título La movilidad como factor de responsabilidad social corporativa. Adelante, José Luis, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, quería agradecer a IAFA por la oportunidad de dar un poco de visibilidad a las actividades del LATAM Mobility Lab. Es decir, como Ricardo ya explicó, es un grupo que discutimos temas, somos todos muy apasionados por el tema de la movilidad y hacemos discusiones sin otro fin más que buscar ideas o buscar alternativas a los problemas que vemos. Entonces, directamente voy a pasar a presentar a los miembros. Es decir, Andrés, ¿estás ahí? ¿Te puedes conectar la cámara? Y Arturo. Primero voy a presentar a Andrés Hernández Arizabaleta, que, bueno, Andrés está vinculado al mundo del renting y la administración de flotas desde hace ya más de 20 años. Ha dirigido empresas de renting y de administración de flotas en Colombia, Perú y Ecuador, y actualmente es director de Traxal International para América Latina, que es una compañía dedicada al fleet management corporativo. También contamos con Arturo Simone. Arturo Simone es CEO y fundador de Keco, que es una compañía de car sharing. También es director general de RDA, que es una empresa pionera inicialmente en Argentina del renting, y es un grupo de movilidad que tiene presencia en Argentina, Uruguay y Colombia. Y a Ricardo, pues no lo presento, que es el cuarto miembro de la mesa, porque ya lo hemos escuchado hace un momento. Entonces, sin más, paso a hacer las preguntas y comenzar a participar en la mesa. Entonces, voy a empezar quizás con una pregunta primero para Andrés, en el sentido de, tu empresa gestiona flotas en muchos países de LATAM, en varios países de LATAM. En la opinión vuestra, como proveedores o como observadores, ¿qué nivel de compromiso se detecta realmente en la preocupación por la sostenibilidad en las flotas? ¿Tiene un nivel equivalente a lo que es la seguridad o no? ¿Qué opinión nos puedes dar? Bueno, José Luis, muchas gracias. Yo creo que para darte respuesta a tu pregunta, quisiera mencionar qué tan comprometidas están las empresas con el tema de seguridad, o sea, hablando a nivel corporativo. Yo creo que la seguridad de las flotas corporativas es de gran importancia y se vienen haciendo esfuerzos, enormes esfuerzos para reducir la siniestralidad de las mismas, ¿no? Esto implica, por supuesto, un tema de implementación de políticas de seguridad vial en compañía de los fleet managers. Se vienen mostrando resultados importantes, sin embargo, pues hay un camino largo por recorrer, ¿no? En este tema de seguridad, pues hay un esfuerzo importante de Naciones Unidas, quienes han montado un plan que es el diseño de acción para la seguridad vial 2021-2030, donde indudablemente las empresas van a jugar un rol muy importante en todo el tema de reducción de siniestralidad
y en ese sentido mi percepción es que están comprometidas. Ahora, desde el punto de vista de qué tanta importancia le están dando las grandes corporaciones al tema de la sostenibilidad comparado con la seguridad, yo creo que gracias a los nuevos programas de gobierno de algunos países se están viendo esfuerzos importantes. Sin embargo, el retraso es grande. O sea, si nos comparamos contra países de Europa, yo creo que fácilmente podemos estar a 10 o 15 años de distancia todavía en este proceso. Si bien las empresas ya han implementado planes de reposición de sus flotas de vehículos hacia vehículos híbridos o eléctricos porque son conscientes de la necesidad de tener pues una movilidad sostenible, la realidad es que eso se está haciendo tímidamente, ¿no? Indudablemente hay un factor que impacta mucho y es el costo las compañías miden pues su costo de la flota por el TCO o el costo total de propiedad. Indudablemente pues este factor, el tema precio, impacta muchísimo, ¿no? De todas maneras, yo creo que es importante recalcarle a las empresas que la sostenibilidad de sus flotas no es solamente comprar un auto eléctrico o un auto híbrido. La sostenibilidad va desde el simple hecho de hacer capacitación a conductores para tener una mejor forma de conducir, planes de reducción de ahorro de neumáticos o de reciclaje de los mismos, reciclaje de baterías, el uso de la telemática, que creo que es muy importante en este tema para ayudar también a tener unas flotas sostenibles. Y algo indudablemente que llegó para quedarse a raíz de la pandemia es el tema del teletrabajo, que indudablemente reduce el consumo del vehículo y eso ha hecho también que, por supuesto, tengamos hoy por hoy flotas más sostenibles versus lo que teníamos anteriormente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Arturo, la pregunta para ti o la primera pregunta para ti es, ¿en qué medida el car sharing puede ayudar a una mayor eficiencia en las flotas de las empresas? ¿Puede llegar a suplementar o complementar el carpooling? Está con el micrófono apagado. Perdón, José Luis, discúlpame, estoy con algún tema de señal. ¿Me Bueno, pues escuchas te bien? repito, sí, Sí, te oímos bien. Te repito la pregunta. dale, por favor. La pregunta era, ¿en qué medida el car sharing puede ayudar a una mayor eficiencia en las flotas de las empresas? Y si Ok, puede de alguna manera suplantar o complementar al carpooling. ok, perfecto. A ver, no suplanta el carpooling, es complementario y a lo que quiero, a ver, sobre el cual me gustaría que todos los fleet managers que están presentes entiendan que el car sharing corporativo y el car sharing a nivel de individuos no compite contra ninguna otra forma de movilidad, sino lo que hay que hacer es buscar cuál es la complementariedad ideal. ¿A qué me refiero? Cada una de las modalidades, el renting tradicional, el leasing operativo, sirven para una determinada función, es un vehículo y cuando yo entrego ese vehículo, yo una compañía de renting, un banco o una terminal, entrego a clientes un vehículo en renting, es un vehículo que va a estar por 3, 4 años y que es ese mismo vehículo que lo va a acompañar a la empresa o al empleado, al gerente o al que opere ese vehículo, sea autobeneficio o función. La diferencia de los otros medios de movilidad es otorga a las empresas una mayor flexibilidad. El car sharing, puntualmente, lo que va a ayudar a las empresas es a tener una mayor eficiencia y mejor uso de los vehículos. Entonces, como decían recién, siendo que la pandemia, pero además ya antes de la pandemia, la cantidad de horas que eran utilizados los vehículos no tenía un uso eficiente. Lo que permite el car sharing es aprovechar, por un lado, la eficiencia de las horas que no está circulando ese vehículo, porque un vehículo puede ser usado por varias personas, sino que además la empresa puede tener un mix de vehículos más orientado a la función que necesita. Puede tener un mix de vehículos
compactos, utilitarios, y ser compartido por varias personas de la empresa e inclusive por varias empresas. Muy comúnmente empresas que están radicadas en parques industriales o en un mismo edificio, inclusive donde hay varias compañías conviviendo en una misma zona o en un mismo edificio, bien pueden, y ya lo están haciendo, compartir ese vehículo con otras empresas. Y al ser aplicaciones desarrolladas ad hoc para cada empresa o grupo de empresas, uno tiene una funcionalidad enorme que le permite en una misma aplicación determinadas empresas o grupo de empresas que vean esa flota. Entonces yo creo 10 vehículos, coloco en una plataforma 10 vehículos, 20, 30, coloco en un mix determinado 10 utilitarios, 10 autos compactos, 10 SUV, y puedo parametrizar para que determinadas empresas vean esos vehículos. Entonces, tengo mayor eficiencia del uso de los vehículos y a su vez tengo el vehículo que yo necesito ese día, esa tarde o esa semana. Y el carpooling lo que hace es algo distinto, que es también, por otro lado, el carpooling es mueve empleados del punto A al punto B. Tiene menor flexibilidad, pero para determinados usos está perfecto el carpooling. Para otros el car sharing y para otros el renting. Digamos que hay que saber encontrar y tener un buen asesoramiento para poder ver cuál es el mix ideal, cuál es la plataforma que me va a poder brindar esa solución y ir implementándola con una compañía que pueda tener el soporte tecnológico para en una misma plataforma tener el multimodalismo de movilidad. Muy bien. No lo mencioné antes, pero Andrés, Ricardo y también Arturo, si alguno quiere comentar sobre la pregunta que hago a otro de los miembros, por favor, cuando termine, decir, con toda libertad levantáis la mano y somos pocos, o sea que lo podemos hacer. Y si no es así, ahora mismo la siguiente pregunta es para Ricardo. Y un poco la pregunta es casi lo diría que es, bueno, más académica como corresponde para lo que tú representas, y es un gestor de flotas. ¿Puede influir en la sostenibilidad de la movilidad de su comunidad, de su ciudad, más allá de su propia empresa? ¿Qué opinión tienes desde fuera? No solo puede, sino en mi opinión debe. La movilidad, vivimos en un mundo cada vez donde de inmediatez, donde cada vez el cliente lo que quiere, los clientes lo que queremos es que se nos resuelvan las cosas en el momento que lo necesitamos. Y también es un mundo donde los millennials y la gente más joven pues también valoran muchísimo su tiempo y donde la movilidad pues también es un factor absolutamente relevante para las empresas. Al final es un factor absolutamente estratégico. Y el gestor de flota, en mi opinión, es alguien que debería ser casi un consultor de la movilidad. Alguien que gestione todo ese movimiento, no solo exclusivamente de los vehículos de la empresa, sino de los propios empleados. O sea, las empresas tienen una necesidad de captar talento para tener a la gente que hace falta para ese cambio, pero al mismo tiempo también hay una responsabilidad en esas sociedades, sobre todo aquellas que suponen muchísimo más movimiento de gente en una municipalidad, con lo cual debería de integrarse mucho más con los ayuntamientos, pues para generar a través de horarios, a través de determinados planteamientos, de determinado carpooling que se ha hablado ahí, determinadas necesidades de la gente, ofrecer algún tipo de transporte colectivo que pudiera sustituir, pero los movimientos de los empleados, no directamente porque tengan coche de empresa, sino por sus propios movimientos, es algo que cada vez más las empresas que quieran ser competitivas y que quieran realmente posicionarse en las colectividades y atraer el talento van a necesitar. Lo mismo con los proveedores. Y ya estamos hablando, siempre hablamos de la movilidad de las personas, pero la movilidad de las mercancías cada vez va a ser también más importante. El comercio electrónico cada vez se está desarrollando más, quizá con más rapidez en unos países que en otros, con más rapidez en unas ciudades, pero eso plantea unos nuevos
maneras de trabajar, donde aquella empresa que no sea capaz de garantizar una movilidad de sus mercancías adecuada, eficiente y con respeto a la ecología y a las ciudades, pues no va a poder. Y no voy a entrar en ya la propia flota, en todo lo que se ha estado hablando aquí, pues que ya se ha dicho, pero también, y eso lo decimos mucho en el lab, no solo en el de Latinoamérica, sino también el de Iberia, que la movilidad no se mide en número de coches, la movilidad se mide en kilómetros. Y al hacer el planteamiento de las necesidades o de la estrategia de una empresa, pensemos en kilómetros. ¿Qué necesidades de movimiento de kilómetros tiene la gente, tanto para ir al trabajo y cuál sería la mejor alternativa para resolver esos kilómetros? Un vehículo parado en un garaje o en un aeropuerto no produce emisiones, pero a lo mejor la otra manera sí produce emisiones. Pues planteémoslo desde el punto de vista de qué podemos hacer para que esos kilómetros que producimos o que se necesitan para toda la actividad de la empresa, proveedores, de todos los stakeholders de la empresa, pues sean de una manera eficiente, sostenible y que produzcan esa responsabilidad social corporativa que todos deseamos. Muy bien. Pues volvemos contigo, Andrés, y siguiendo un poco con lo que comentabas hace un momento, por tratar de profundizar un poquito más, es decir, el aspecto económico, ¿ese es el principal freno para el proceso de electrificación de la flota? ¿Qué es lo que notáis? Bueno, no, indudablemente impacta mucho. Es uno de los factores que impiden hacer la electrificación de manera más masiva, pero no debemos dejar de lado, hay otros que son también importantes mencionar. Uno es la red de cargas o de recargas, ¿no? Todavía la infraestructura que tenemos en América Latina es muy débil. Si bien hay avances importantes de los gobiernos locales, todavía el camino es largo por recorrer, ¿no? Entonces ese es un punto importante a tener. El otro tiene que ver con la autonomía de las baterías, ¿no? Si bien vemos también avances importantes en la autonomía de las baterías, pues indudablemente eso significa un freno para aquellas compañías que quieran tener una flota para distribución con unas autonomías limitadas. Temas también yo creo que falta más incentivo en la parte gubernamental y falta de incentivos. Perdona, Ricardo, te oímos, te vemos dos veces. Perdón, Andrés, disculpa. Sí. No, sigue, por favor. Ok. Bueno, mencionaba que de pronto también falta un apoyo en la parte del gobierno con incentivos en temas tributarios, en temas de libre movilidad y restricción, algunas restricciones vehiculares que existen en las ciudades para delimitar o no limitar la restricción de movilidad a ese tipo de flotas. Algo que está impactando ahora también, que lo estamos viendo nosotros como fleet managers, es el tema de la disponibilidad de las flotas. El hecho de que estos vehículos, por tener repuestos de baja rotación o autopartes de baja rotación, lo que estamos viendo es que un mantenimiento está tomando más tiempo del que es, y eso se termina agravando un poco ahora por la crisis mundial de los contenedores, donde estamos viendo que el tema de las autopartes está más lento que antes. Entonces, en nuestros análisis hemos encontrado, ya empezamos a notar dificultades más de la cuenta en el tema de la disponibilidad de flota. Y algo también importante es para quienes tienen baja previsibilidad de sus rutas, el tema de electrificar su flota es difícil. Por el mismo tema de los puntos de recarga, cuando nos enfrentamos con modelos de transporte masivo, es mucho más fácil este tema de la previsibilidad de las rutas, porque por supuesto se conocen, pero para quienes no lo tienen, eso termina siendo un factor también difícil de enfrentar. Muy bien, muchas gracias. Pues, Arturo, siguiendo también un poco con lo que tú estás comentando, es decir, poco a poco supongo que el car sharing empezará a incorporar, digamos, vehículos o híbridos enchufables o eléctricos, desde luego más rápido, con certeza, que lo que es la empresa o la flota normal de empresas. ¿En qué medida tú crees que el car sharing puede ofrecer ser como la escuela o el test de utilización de los vehículos así
o del proceso de electrificación para las empresas? Sí, a ver, el car sharing y en realidad cualquier auto conectado, digamos, puede servir, pero lo más importante entender también ahí, José Luis, es que hoy en día es mucho más valioso la información que proviene del uso de todos estos vehículos, ¿no? Entonces, lo que a mí me sirve como compañía, como fleet manager, como terminal automotriz, gobierno, inclusive a Google mismo, le es de gran utilidad, es tener toda la información de las personas, de los usuarios, clientes de estos vehículos. Entonces, por supuesto que sirve como plataforma de prueba para vehículos eléctricos, híbridos, full electric vehicles, etc. Pero es mucho más útil también, no solamente usarlo como plataforma de prueba, sino entendiendo el uso que tienen esos vehículos, quién los usa, toda la recolección de datos que uno puede hacer permite hacer una explotación enorme de lo que se denomina el data analytics. Entonces yo puedo saber si son hombres o mujeres, si, qué tipo de recorridos hacen, recorrido urbano de hasta 10 kilómetros, recorridos interurbanos, de qué punto a qué punto suelen hacer el recorrido, el trayecto, para qué usan los vehículos. Entonces, eso es información muy valiosa también para todos los fabricantes y todos los vehículos eléctricos, poder entender dónde tienen que ser localizados los puntos de recarga. Entonces, si yo sé que en promedio usan el vehículo compartido 20, 30 kilómetros, sé cuánto es la duración promedio y cuáles son los puntos calientes, digamos, donde hay mayor cantidad de densidad de utilización de los vehículos para hacer esas instalaciones. Entonces, toda esa información de vehículos compartidos tiene que ser compartida justamente con todas las empresas eléctricas y fabricantes para una óptima instalación de la infraestructura para poder tener eso en las ciudades. Bueno, pues nada, pues gracias. Pero es curioso, y te digo como dato, es decir, que yo sepa, en Latinoamérica todavía hay pocos car sharings que son eléctricos, si es que hay alguno. Y sin embargo, en Europa yo diría que es un porcentaje muy alto de los car sharings que actúan en las grandes ciudades son eléctricos. Sí. Y curiosamente, no tengo el dato exacto, pero la percepción que tengo es que el uso es más del individuo que de la empresa flotista queriendo aprender, como tú estás contando, la utilización más beneficiosa. Y siempre me pareció, qué pena, ¿no? Porque tomar la decisión de una empresa de comprar vehículos eléctricos es una decisión importante desde el punto de vista que toma tiempo y es caro todavía, pero la posibilidad de utilizarlo es una forma de convencerme de que vale la pena. Sí, a ver, bueno, esto está por una charla enorme y específico, si querés, José Luis, pero es... Sí. A ver, hoy tenemos en Argentina y en Latinoamérica específicamente, hoy Enel es el que más está invirtiendo en infraestructura. Hoy kilómetros que uno pueda realizar con un vehículo eléctrico en Latinoamérica, diría que hoy únicamente tenés la llamada Ruta 40 que atraviesa varios países de Latinoamérica, donde uno, dependiendo del tipo de batería que tenga, podría llegar a hacer ese recorrido. Y después también está el tema de los kilowatt hora que tiene la red domiciliaria para que el particular pueda cargar su vehículo. Entonces, la cantidad de kilowatt que tira la red domiciliaria en los países de Latinoamérica todavía es muy por debajo de lo que demanda poder cargar un auto, y hablando de una carga lenta, no un cargador rápido, que es imposible. Entonces, todavía tenemos mucho recorrido por hacer en ese sentido, pero por eso yo lo que decía es, los autos compartidos ya pueden empezar a dar información de dónde ir instalando y cómo ir armando esa red con las compañías eléctricas. Y después está también por otro lado, José Luis, y con esto si querés cierro, es la carga impositiva que tienen los vehículos eléctricos y los costos de importación
que terminan generando vehículos de muy alto costo, que cuando uno impone eso en el modelo de negocios de las empresas de car sharing, el costo ahora termina siendo mucho más elevado, más allá que obviamente el autocombustión requiere que se le vaya cargando nafta en periodos mucho más acelerados. Así todo, los modelos de negocios todavía para autos eléctricos en Latinoamérica todavía resta mucho por mejorar en cuanto a la carga impositiva o los subsidios. Muy bien. Ricardo, ¿estás ahí o me parece que lo perdimos? Entonces, No, estoy aquí, estoy aquí. Disculpad, bueno, que es que se me acabó la batería de uno del ordenador y me he pasado a otro. Por eso he hecho ahí la chapuza esa. Muy apropiado, hablando de electrificación, que se te acabe la batería. Yo creo que es francamente adecuado. Pero bueno, vuelvo a hacerte otra pregunta más conceptual en el caso tuyo. ¿En qué medida se puede hacer la realidad que es más importante el TCO en las empresas que la responsabilidad corporativa que esa misma empresa tiene? Las políticas, ¿cómo debiera ser ese mix? Bueno, esa pregunta ya me has oído muchas veces, que al final el TCO es el denominador de lo que es la ecuación, porque al final cualquier inversión que se tiene en una empresa, incluyendo por supuesto la flota, lo que importa es el retorno que consigues de ella. Y muchas veces el gestor de flota se ha concentrado en el denominador, en el TCO, pero es muy importante también el numerador, es decir, cuál es el rendimiento, cuál es el beneficio que obtiene la empresa por tener esa flota y por disponer de esa movilidad. Y ahí merece la pena preguntarse cómo están cambiando las cosas. Y realmente los clientes de la empresa flotista, ¿qué es lo que van a demandar y qué es lo que van a necesitar en el futuro? Y también cuál es la imagen que están transmitiendo cuando nosotros hacemos una movilidad o cuando entregamos una determinada mercancía. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el TCO es importante, pero quizá más importante, yo me atrevería a decir, es la otra parte. ¿Y qué consigo yo? ¿Cuál es la imagen que estoy transmitiendo con mi flota? ¿Qué valor añadido le estoy dando a mi cliente? Porque muchas veces las empresas es B2B y nosotros lo que aportamos a los clientes es la manera de, a su vez, ser competitivos. ¿Qué estamos aportando? ¿En qué medida somos dentro de sus necesidades de sostenibilidad? Y ahí es donde me parece que la pregunta tiene sentido. Irnos un poco más allá, lo cual no significa que abandonemos el TCO, por supuesto, pero que miremos en qué nos sirve para conseguir esos resultados de la empresa. Y en esos resultados de la empresa, la responsabilidad social corporativa, la imagen, el que la colectividad y los clientes de nuestros clientes piensen que aportamos algo a la sociedad, pues ya no es un factor solo de buenismo o de bondad, sino que cada vez más se está demostrando que hay un retorno en esa inversión de responsabilidad social corporativa. Ese es otro tema que, como dice Arturo, da para otra charla específica. Pero bueno, nos estamos terminando la media hora que nos habían dado, pero sí quisiera a los tres dejaros la oportunidad de qué es lo que te hubiera gustado que te preguntara y que no pregunté, o qué te quedaste con ganas de decir. Entonces, 1 minuto cada uno. Andrés, ¿tienes algo que te gustaría agregar a lo que hemos discutido o comentar sobre lo que contestaron el resto de los miembros de la mesa? Tal vez sí, gracias José Luis. Tal vez quisiera tomar las palabras de Ricardo, porque en nuestro rol como administradores de flota, como fleet managers que somos de muchas empresas, nos encontramos precisamente con la dificultad de vencer ese desafío de que la conveniencia de la flota o su rentabilidad esté basada obviamente en un número, en un TCO. Realmente es un tema, es un poco idealista el tema de la responsabilidad social corporativa, pero termina siendo algo que no logra voltear el resultado
para pensar en que tengamos empresas que sean mucho más inclinadas o que inclinen la balanza hacia eso. Todavía lamentablemente, pues el tema del TCO tiene un peso muy grande al momento de determinar qué flota y cómo operarla, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Arturo, ¿tienes tú también algo que te parezca interesante agregar? Un minuto. No, a ver, capaz voy a seguir insistiendo con los mensajes de antes, que es lo que les pido es a todos los fleet managers de las compañías es que tengan un buen asesoramiento. Yo siempre inviertan tiempo asesorándose con compañías serias, con compañías que ofrezcan un set de productos variado y que sepan escuchar y sepan tomar la mejor decisión, porque hay muchas propuestas, muchas ofertas hoy en día en el mercado y es importante, son decisiones que implican un costo muy grande para las compañías y después cambiar de compañías sabemos que no es algo sencillo. Entonces, sepan buscar un buen asesoramiento y tomar una decisión y animándose a mezclar las distintas propuestas que hoy día ya se están ofreciendo. Muchas gracias. Ricardo, ¿algún minuto final que te interese comentar algo? Minuto. Bueno, sí, más que sería una pregunta y que la he hablado contigo, José Luis, muchas veces. ¿Qué se podría hacer para convencer realmente a las direcciones de las empresas que el gestor de flota, que la movilidad es un factor absolutamente estratégico y que no se trata solo de comprar coches baratos o coches con un TCO, sino que realmente tiene una importancia tremenda la movilidad de la propia flota y la movilidad de las empresas? ¿Qué se podría hacer para convencer a esa dirección de que el gestor de flotas y la movilidad es un factor absolutamente estratégico y que cada vez más lo va a ser en las empresas? Pues muchas gracias. Y yo quizás para cerrar me atrevería a repetir un poco una cosa que comenté ayer, que es el año 2035. Y a vosotros, a Arturo y a Andrés, que sois proveedores de empresas y asesores de empresas en cuanto a las flotas, el 2035 faltan 14 años. En Latinoamérica no tiene relevancia todavía, pero va a marcar un antes y después, porque toda la Unión Europea va a dejar de fabricar y vender coches de combustión interna. Y eso, es decir, se podrán comprar coches chinos o coches fabricados en México o en Brasil o en Argentina, pero va a producir, estoy convencido, con ese efecto de bola de nieve y va a producir unas aceleraciones demandadas por los clientes, por las empresas que tengan internacionales con sedes centrales en países que estén afectados por esto. Y yo creo que hay un trabajo importante del gestor de flota y de los asesores del gestor de flotas, como sois vosotros, en darse cuenta que el 2035 son, y en broma siempre lo digo, son 3 ciclos de coches. Si el coche dura 4 años, en 3 ciclos vamos a tener un problema, y ahora hablamos de problemas de oferta, va a haber un problema de oferta mucho más gordo porque se va a decidir no fabricar un montón de coches. Y bueno, y con esto creo que tenemos 30 segundos más si alguien quiere decir algo para cerrar. Si no, Jaume, te digo, nos puedes callar la boca a todos y toma control. Y muchas gracias por la oportunidad de tener esta discusión. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos, porque la verdad es que es muy interesante poder escucharos como especialistas que sois en movilidad corporativa.